Teníamos pendiente continuar conociendo la historia de un ministro muy importante de nuestra iglesia. Nada más y nada menos recibimos nuevamente a Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Muy bien, bienvenido, Monseñor, nuevamente. Gracias, Padre Jorge. Es que hay varias diócesis y arquidiócesis en el mundo que son San Juan de algo. Eso está muy... Entonces, para precisar. Muy bien. Qué bueno. Pues esta es su casa, Monseñor. La última vez, como tenemos una vasta experiencia e historia también, estuvimos hablando de su infancia, de cómo fueron sus primeros pasos vocacionales, las distintas experiencias ya como pastor en Estados Unidos, luego como obispo auxiliar también en Boston, luego también como obispo y coadjutor también de Corpus Christi en Texas, casi 50 años de ministerio sacerdotal, casi 40 años de ministerio episcopal y otros 25 aquí ya en Puerto Rico cumplidos como arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Así que hay mucho todavía por conocer. Nos había estado hablando la última vez de esas particularidades del ministerio episcopal, particularmente en estas diócesis en el norte de Estados Unidos, donde en aquellos momentos pues como que la comunidad hispana pues estaba un poquito, vamos a decir, a un lado, donde no se podía celebrar prácticamente en los templos esas liturgias en la lengua del español, sino que muchas veces estaba reservado casi al sótano de las parroquias el ministerio hispano. Y luego en Texas, recuerdo que nos hablaba un poquito de esa experiencia con los esa experiencia de la migración, todo el drama, ¿no? de todos estos que cruzan fronteras, hermanos nuestros, que eran acogidos ahí en la diócesis de Corpus Christi, y cómo eso, ¿verdad?, en su corazón de pastor, pues había tenido un espacio especial. Pero ahora llegando ya en mayo del 1999, donde toma posesión de la Arquidiócesis de San Juan aquí en Puerto Rico, el mismo día que cumplía aniversario sacerdotal, ¿verdad?, el 8 de mayo, ¿no? Al llegar aquí, a recibir esa noticia en marzo de que era asignado a esta nueva misión y tomar posesión el 8 de mayo del 99, ¿qué nuevo, con qué nuevo reto, con qué se encontró al llegar a San Juan de Puerto Rico, distinto a lo que había tenido de experiencias en Estados Unidos? Pues obviamente lo primero que se me ocurre decir es la realidad cultural. Estados Unidos es un país de muchas culturas, muchas etnias, también de grupos indígenas. Hay naciones indígenas en Estados Unidos. Puerto Rico no es tan heterogéneo culturalmente. Es decir, la cultura que predomina en Puerto Rico, la lengua que predomina es una. Y obviamente hay una presencia numerosa de dominicanos, haitianos, en la arquidiócesis y en Puerto Rico. Pero la cultura realmente que predomina es la cultura puertorriqueña. En ese sentido, pues, llegar de un país multicultural a un país que es monocultural. Aunque también habría que pensar que en nuestro mundo globalizado,
Cada país es en un cierto sentido multicultural, porque es un mundo donde la convivencia es de una interdependencia de culturas. Pero sí, es un país bastante sólido, unido y de una identidad puertorriqueña de siglos, desde hace siglos. Obviamente la cultura puertorriqueña va creciendo y va cambiando. La puertorriqueñidad del siglo XVII no es la puertorriqueñidad del siglo XXI. Hemos desarrollado, pero sí la matriz es la misma. Y también habría que decir que la indefinición de Puerto Rico, su identidad entre las naciones, es un tema que nos hace diferentes. Queda bastante todavía para poder culminar, ¿verdad?, el proceso de la identidad sociopolítica, diríamos, de Puerto Rico y de su identidad. Estados Unidos, a pesar de ser una cultura, un país multicultural, hay una que predomina por encima de todas, ¿no? Y porque ya ciertos temas se han culminado, mientras aquí todavía estamos en un proceso para culminar nuestro lugar entre las naciones, entre la familia, ¿verdad?, de todas las naciones. Y viviendo en la diáspora, me imagino que la mayoría de los boricuas que viven en la diáspora sienten una añoranza, ¿no? Sueñan con Puerto Rico, como cantaba Bobby Capó. Y es un sueño que todavía está por realizarse. Tristemente, lo que más debería de unirnos es lo que más nos separa, que es el tema de nuestra identidad. Entonces, para mí eso fue quizá lo más chocante, porque en la diáspora, por lo menos hasta mi tiempo, la identidad puertorriqueña era muy fuerte. Y yo pienso que algo de eso ha cambiado en Estados Unidos después del 9/11, donde las Torres Gemelas, la torre donde estaba el restaurante que cayó, ¿verdad? Esa mañana había, creo que como 200 boricuas trabajando, mozos en ese restaurante, y también un número parecido de dominicanos. Y eso dio una sensación a la comunidad puertorriqueña y dominicana de que nos han atacado. Y no solo los americanos fueron atacados, sino también los boricuas y los dominicanos que estaban trabajando en ese gran restaurante de las Torres Gemelas. Entonces yo he notado que a raíz de esa tragedia ha habido como un cambio de mentalidad entre la diáspora puertorriqueña. Y esa tragedia ha logrado que la migración puertorriqueña y la dominicana se identificara más, ¿verdad?, con la realidad de Estados Unidos.
paradójicamente aquí el 9/11 no creó la misma sensación. Aquí obviamente hemos sentido ese dolor como nuestro, esa tragedia como nuestra, pero no en el mismo sentido como afectó a los puertorriqueños, los dominicanos, los mexicanos, etcétera, que vivían en Estados Unidos. Entonces yo a veces he reflexionado sobre eso. La diáspora antes del 9/11 y la diáspora después del 9/11. Interesante. Al llegar aquí otra vez con toda esa puertorriqueñidad que usted ha mencionado, que nos distingue, que nos ha caracterizado por siglos, ¿qué fue lo más que disfrutó al llegar otra vez a una diócesis puertorriqueña, a una comunidad puertorriqueña, en esa puertorriqueñidad, en esa cultura que no tenía hace unos años porque estaba en otra diócesis de Estados Unidos? Que al llegar, ¿qué fue lo más que disfrutó de esa puertorriqueñidad en la liturgia, en la iglesia? Bueno, yo diría primero en el contexto de la familia. Yo llevaba ya 35 años consecutivos fuera de Puerto Rico. Oh, wow. Mi plan era regresar a Puerto Rico para retirarme. Entonces, bueno, estaba en ese proceso. Sí. Regresó, pero no se ha podido retirar. No, y por eso me dio mucha alegría poder reunirme con mi familia y mis raíces. Y en términos de iglesia, fue como reubicarme en la experiencia religiosa que me vio crecer, que me vio madurar en la fe. Porque la religiosidad en Estados Unidos es bastante diferente. El catolicismo que se vive es culturalmente diferente y eso todos los migrantes que llegan a Estados Unidos, sea de México, Puerto Rico, España, Italia, Polonia, Alemania, es decir, Irlanda, encuentran un estilo, una piedad popular diferente. La religiosidad puertorriqueña es más expresiva. Las características de procesiones, manifestaciones públicas de la fe son distintas. Los rosarios cantados pues, nunca se habían dado, creo yo, en Estados Unidos, es decir, en el contexto nuestro. Los viacrucis por las calles tampoco, eso no se daba. Es decir, el contexto religioso. Bueno, diríamos que quizás el contexto climático no se prestaba, porque uno no puede celebrar una misa aguinaldo a las 5 de la mañana en un frío que te congela, las narices. Tú respiras y se te forma hielo. Wow. En las narices a las 5 de la mañana por el frío. Sí, sí. Entonces, la misma situación climatológica afectaba esas expresiones. Yo recuerdo a veces no solo un Viernes Santo, un Domingo de Ramos, procesiones por la calle, uno se congelaba. Sí, sí, sí. Aunque ya para la Semana Santa no hacía tanto frío, pero para nosotros hacía frío. Es decir, las características del catolicismo son diferentes. Unido con la música también, me imagino, sí, todo sí, eso, sí. la liturgia también. Todo eso. Los coros, la música.
el estilo de la música, las melodías, diferente todo. Ya, qué bien, qué bien. Llega a Puerto Rico, comienza ese ministerio aquí en Puerto Rico, donde usted tenía pensado venir ya para un retiro y viene en pleno, en medio de su ministerio, con toda la fuerza, con todas las experiencias también que ella ha traído desde los Estados Unidos. Una particularidad social en Puerto Rico, en las comunidades, con todo esto, ¿verdad?, de tener de distintas culturas en distintos pueblos, pero alguna necesidad espiritual que igual está unida a lo material, que haya podido identificar al llegar, que usted dijo, aquí hay que atender esto de modo especial, tengo que trabajar en mi ministerio, quiero que se vaya centrando por aquí, en ese inicio, ¿verdad? Algo en la comunidad, en los fieles que usted haya identificado como una necesidad particular que usted quiso atender llegando rápidamente. Pues me preocupó que algo de esa piedad popular se estaba perdiendo. Por ejemplo, aquí después de enterrar a un ser querido, antes mucho más que ahora, se celebraban los rosarios de difuntos en las casas. Las novenas de difuntos. La novena de difuntos. Y me di cuenta de que eso se estaba perdiendo. Es verdad, sí. Y recuerdo una vez conversando con una señora pudiente, donde se murió alguien de su familia, y yo le pregunté sobre los rosarios. Ella me dijo, no, eso es algo de los pobres. Eso a mí me chocó. Pero fui observando que esa tradición como que se estaba perdiendo. Y ahora con servicios funerarios católicos he tratado de insistir en promover esa tradición. Y recuperar, rehabilitar y reorientar esa tradición y algunas otras que para mí son importantes para nuestra fe y la vivencia de la fe, el catolicismo, el puertorriqueño, que tiene muchas raíces en el catolicismo de Sevilla, del sur de España. Sí, sí. Los pasos, todo eso pintoresco, ese un poco folclore, religiosidad. Y las procesiones piedad. También. Qué bien, sí, hemos tenido mucha influencia de ellos. Usted ahorita mencionaba de esos hermanos en la diáspora y pensaba en mis parientes, en mis primos. Tengo mucha familia allá y siempre, aunque llevan muchos años allá, incluso algunos ya se han retirado laboralmente, no pierden un momento que pueden para llegar acá, para vivir eso que usted decía, huir un poquito sí del frío, del clima, pero también para vivir estas prácticas, esta religiosidad, esta piedad que también se va manifestando en la liturgia y en todo. No es lo mismo llegar como un pastor, un sacerdote, un párroco a una comunidad. Llegar como pastor de una grey un poquito más amplia que una comunidad parroquial, pues es otra cosa. Hay que tomar muchas decisiones. A veces algunas, pues, tú dices, ¿por dónde comienzo? Si tomo esta, hay otra prioridad, para otros pueden ser prioridad. ¿Alguna dificultad con la que se encontró al llegar a Puerto Rico que usted diga que le haya llegado, pero Monseñor, hubiésemos hecho esto mejor o hubiésemos... Porque el pastor, yo me pongo, ¿verdad? Un poco, yo como sacerdote, pues siempre tengo un poco las contradicciones. Unos que piensan que habría que hacer las cosas así, otros asá, ¿verdad? Y uno pues se va dejando guiar.
como obispo, llegar con los suyos a Puerto Rico, a haber tomado esas primeras iniciativas pastorales o decisiones ya para sacerdotes, para las parroquias, un poco implementar, ¿verdad? Un poco de lo que sería ese pastoreo que usted esperaba. ¿Se encontró con alguna dificultad, alguna resistencia que usted dijera, oh, wow, ¿cómo trabajamos esto? No sabía que iba a encontrar esta resistencia aquí en el inicio. Yo creo que pensé dos cosas. La diócesis estaba por cumplir 500 años. Claro. Entonces yo quería aprender y conocer de la infraestructura de la diócesis, ahora arquidiócesis de San Juan. Y por eso yo decidí los primeros 2 o 3 años en no hacer cambios significativos en términos de la estructura, la infraestructura, las estructuras de la arquidiócesis. Yo pensé, esto tiene ya casi 500 años, pues deja conocer cómo es que ha sobrevivido esos 500 años. Claro. Y por otra parte, yo pensé que la jerarquía de Puerto Rico, después de la tragedia del PAC del año 60, que todavía la jerarquía estábamos recuperando nuestra voz en el foro público. Y quería, pues, como que adelantar ese proceso, porque después de los errores que cometimos los obispos en los años 60 y antes, había que recuperar la voz de la Iglesia en los temas de justicia social. Y entonces decidí, por una parte, ir paso fino, paso lento, con la infraestructura de la arquidiócesis, y pedí que se iniciara un proceso sinodal. Y estuvimos casi 7 años en ese proceso para celebrar el primer sínodo de la nueva evangelización en la arquidiócesis. Y por otra parte, recuperar la voz de un obispo o de los obispos en el quehacer social en Puerto Rico. Y ha sido ese norte. mi estrategia pastoral, por decirlo así. Muy bien. Y surgió la situación de Vieques al principio, y eso me abrió la puerta para abogar por la paz, la justicia para Vieques, que todavía sigue con su problemática, pero que por lo menos cesaron los bombardeos y cesó una situación de mucha vulnerabilidad, sobre todo de salud, para los viequenses. Sí, que esa era su intención principal, ¿no? Que se pudiera reinar la paz y que cesara un poco pues todo eso, o mucho, ¿no? De lo que estaba afectando en la salud de los hermanos, ¿no? Sí, la proximidad de los bombardeos a donde vivían y viven, ¿no?, los viequenses, que no se puede justificar bombardear ciertas áreas donde habitan civiles. tan cercanas a donde vive la gente. Claro. Sí, es que, ¿verdad?, en esos tiempos aquí todo se lleva y se
Politiza todo, se polariza todo y pues, ¿verdad? Su intención inicial, o su intención era pues crear un poco ese lazo de paz, ¿no? Entre los hermanos que igual no tenían esa voz o que llevaban tantos años sufriendo o siendo víctimas de paz esto. y justicia. Qué bien. Interesante, sí. Importante, ¿verdad?, traer estas cosas que han pasado unos años, pero que igual todavía se traen como algo para encontrarnos, para confrontarnos. Tú quizás ni estarías en el seminario para Yo esa no época. estaba en el seminario, estaba en proceso, estaba en la escuela superior, o sea, no estaba ni en el seminario. pero llegaba mucho, ¿verdad?, todo esto. Qué bien. Así como hay situaciones un tanto particulares que igual llevan una imagen de uno, ¿verdad?, como pastor, pues, que quizás no es la que uno esperaba, pero que a veces los medios y demás, pues tratan de pintar, ¿no? Así como quizás hablaba un poco de lo negativo, las resistencias iniciales o lo que pudiera haber sido, ¿qué experiencia bonita, una de esas primeras al llegar aquí en Puerto Rico, que usted haya tenido, de una persona, de algún comentario, de alguna palabra, de algún hermano sacerdote, que usted diga, wow, en medio de toda esta tribulación, en medio de toda esta incomprensión, como pastor, esto viene como un bálsamo, esta palabra? Si recuerda algún acontecimiento anecdótico por esa línea. Recuerdo tanta bondad, tanto cariño que recibí entonces y a lo largo de estos años de parte de tanta gente. Y a veces durante los momentos más álgidos iba a una parroquia y sentía tanto apoyo, tanto cariño de parte de tanta gente. Y eso a mí me dio mucho ánimo. Es decir, que no eran solamente las voces negativas, que eran principalmente de la política, pero de parte de la base del pueblo, de los feligreses, en las parroquias, sentí tanto apoyo. Tanto... Siempre los fieles son los que nos vienen a sostener con su sencillez, con su humildad, con su pequeñez. Y curiosamente a veces iba a una parroquia donde el voto había sido todo de un color, pero la acogida de la gente era... Qué bien, extraordinaria. Era realmente maravillosa. Ahí es que se ve, ¿verdad? En esa sencillez, esa bondad de Dios, ¿verdad?, en medio de los más pequeños, ¿verdad? Bueno, pues señor, ¿verdad que el tiempo se nos agota rápido? Yo no sé cómo vamos a hacer, pero ya usted está aquí, yo no sé si podemos en algún momento tener algún diálogo para poder hablar un poquito más de su ministerio en Puerto Rico, porque en verdad que es mucho y es difícil de resumir en unos minutos.